Buenas tardes, provincia Altagracia. Buenas tardes, República Dominicana. Bávaro, Verón, Punta Cana. Saludamos a La Ceiba, a la gente de Juanillo, de Cabeza de Toro. Saludamos a toda la región este del país. Este es su programa de todos los martes con su pastor y amigo Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección. Agradecemos su sintonía, manténgase conectado con nosotros, que tenemos que juntos tratar un tema muy especial de parte de Dios. Hoy estaremos compartiendo sobre la misericordia y queremos que usted sea parte de este su programa. Mantenga la sintonía. Saludamos también a todos los que nos escuchan de Samaná, de Boca de Yuma, de Higüey. Saludamos a la gente de Nisibón, de Ubero Alto. Sí, les saludamos y bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra. Nuestro hermano Starling va a leer la palabra sobre la misericordia. Dios le bendiga, hermanos. Que Dios lo bendiga con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Saludos a todos. Vamos a leer la palabra en Lucas 6, del 27 al 36. Dice: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Amén. Hemos leído la palabra y damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares, a los lugares ahí donde ustedes nos están escuchando. Esperamos y sea toda esta tarde, toda esta noche de bendición la palabra del Señor y de restauración, que hayan sanidades y que las personas que escuchen este programa puedan ser transformados, su vida pueda ser edificada y que Dios pueda obrar de manera especial en cada uno de los que escuchan este programa. Hoy hablamos de la misericordia y queremos que se mantengan conectados al programa porque la misericordia en la Biblia es uno de los atributos más hermosos que Dios tiene y también una virtud que Él espera que sus hijos también posean. Dice la Biblia en Mateo 5, en su versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y tenemos una pregunta
que queremos poner al aire sobre la misericordia, y es que queremos que la audiencia nos llame al 809-455-2020 para que comparta con nosotros sobre la misericordia. La pregunta que tenemos para los que nos escuchan es: ¿cree usted que la misericordia debe de tener límites? ¿Sí o no? Muy buenas tardes. Gracias por su llamada. Buenas tardes. ¿Cree usted, amado, que la misericordia debe de tener límites? ¿Sí o no? Bueno, dato bíblico, baje un poquito el volumen de la radio, por favor. No tiene límite. La misericordia de Dios, dice el varón, no tiene límite. Ahora le vamos a dar un caso puntual para que entienda a lo que nosotros nos referimos. Buenas noches. Buenas. Qué bueno, gracias por su llamada. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? No. No debe de tener límites. No debe tener límites. Y por ejemplo, si usted está acostumbrada a ayudar a alguien que usted ve todos los días y esa persona de momento usted se da cuenta que con la ayuda que usted le está dando está comprando alcohol, ¿usted seguiría siendo misericordiosa con esa persona? Le ayudaría de otra forma y seguiría siendo misericordiosa. Gracias por su llamada. Ella dice que si ella le ayuda a alguien, por ejemplo, y esa persona un día comienza a tomar alcohol y a fallar, con la ayuda que ella le da, ella no dejaría de ser misericordiosa, sino que le ayudaría de otra forma. Queremos que usted llame y se ponga de acuerdo con los que han llamado antes para saber en realidad si la misericordia debe de tener límites, sí o no. Por ejemplo, sí, buenas noches. Sí, vuelvo y le digo de nuevo. En Mateo capítulo 24 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevera hasta el fin con el amor de Jesucristo, porque dice en Romanos 8, dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. O sea que nosotros debemos de conservarnos siempre siendo misericordiosos. Esta es la opinión del varón, del príncipe de Dios que acaba de llamar. Y él dice que nosotros debemos de permanecer siendo misericordiosos. Vamos a permitirle a nuestro hermano Jordi que ponga un caso, un ejemplo de misericordia que acontece en nuestra vida cotidiana. Jordi, la audiencia te quiere escuchar. Amén. Buenas noches a esa querida audiencia que tenemos tanto en YouTube como también por aquí por estas ondas radiales de la 98.3. Vamos a exponer un caso donde vamos a hacer una pregunta al final y usted debe estar muy pendiente para llamar y contestar dicha pregunta. Vamos a exponer el primer caso. Este primer caso se llama Juan. El señor Juan sale al trabajo a las 7 a.m. todos los días y siempre pasa por el semáforo de Cocoloco. Ahí ve a Julito, quien es limpiador de vidrio en el semáforo.
Y como lo ve sucio y muy delgado, Juan, movido a misericordia, acostumbra todos los días a dejarle algo de dinero para su comida. Pero un día saliendo Juan del trabajo, ve que Julito, en vez de comprar comida, lo que se gana limpiando vidrio, lo usa para sustancias ilícitas. Y preguntamos, ¿debe Juan tener un límite en su misericordia con Julito, sí o no? La pelota está en la cancha de los que escuchan esta emisora. ¿Están ustedes de acuerdo con que Juan siga siendo misericordioso? O Julito, no es Julito el que tiene que seguir siendo misericordioso. Hay un tema entre Juan y Julito. Juan es el que pasa por el semáforo de Cocoloco. Exacto, pastor. Juan es el que pasa por el semáforo y Julito es el que limpia los vidrios. Entonces Julito coge el dinero que Juan le da para usarlo en sustancias prohibidas. ¿Y qué usted opina? ¿Debe de seguir siendo Juan misericordioso con Julito? Hay una señora que llamó y que ella dice que ella encontraría otra manera de poder ayudarlo. Por favor, necesitamos que usted se comunique con nosotros al 809-455-2020 y nos dé su opinión. Y la pregunta que tenemos en el aire es, ¿cree usted que la misericordia debe tener límites, sí o no? La misericordia en la Biblia es uno de los más grandes atributos de Dios. Y Él quiere que también nosotros, sus hijos, seamos poseedores de misericordia. La misericordia es un perdón de Dios inmerecido. Es muy diferente a la gracia, porque la gracia es un regalo de Dios inmerecido, pero la misericordia es un perdón inmerecido. Por ejemplo, Jonás conocía las intenciones de Dios. Él sabía que si el pueblo de Nínive se humillaba y pedía perdón, Dios lo iba a perdonar. Dios iba a hacer un acto de misericordia con ese lugar. Y por esa razón, él era una de las razones que hacía que él se negara de no querer ir a Nínive. La palabra misericordia proviene del latín misericordare, que significa tener un corazón para miserable o necesitado. En la Biblia, la misericordia es amor compasivo de Dios hacia el ser humano, y a pesar de tus faltas, Dios siempre sigue perdonándonos, siempre nos da una nueva oportunidad. Vamos a permitirle a nuestro hermano Starling que lea un versículo bíblico concerniente a la misericordia. Gracias, pastor. Aquí le voy a leer otro versículo en Mateo 9, del 9 al 13. Cuando dice el llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto quiere decir que nosotros debemos también tener misericordia por los que no están en el reino de Dios, los que están fuera, los que necesitan ser alcanzados por la misericordia,
porque si Dios es misericordioso y nosotros somos de Dios, también debemos de ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos. Bendito y alabado sea Jesús. Jesús está poniendo la misericordia por encima del sacrificio. Vamos a ir a una pausa, vamos a poner una adoración que nos habla de la misericordia de Dios. Y cuando regresemos, queremos que usted esté listo para contestar la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Llamar al 809-455-2020. También los que nos sintonizan a través de las redes sociales nos pueden escribir por el WhatsApp al 809-841-1640. 809-841-1640. Y llamar aquí a la emisora al 809-455-2020. Su pastor Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección está con ustedes el día de hoy. Estamos compartiendo sobre la misericordia. El hermano Starling lee ahí donde Jesús mismo dice que la misericordia debe de estar por encima de lo que es el sacrificio. Es más importante la misericordia que el sacrificio. Jordi acaba de exponer aquí el caso de Juan, que es un señor que él va en su vehículo, pasa por el semáforo de Cocoloco y se encuentra ¿con quién allá, Jordi? Con el señor Julito, un limpiavidrio. Cuéntenos de Julito. Entonces, ¿qué es lo que hace Julito? Julito toma el dinero que Juan le da, ¿para qué? Para sustancias ilícitas, y un día el señor Juan, saliendo del trabajo, se dio cuenta que el dinero no iba exactamente para lo que Julito le decía. Julito decía que tenía hijos, que tenía familia, que él necesitaba que alguien lo ayudara y estaba haciendo un oficio, y un oficio digno, estaba limpiando vidrio. Pero resulta que Juan se da cuenta que Julito está malversando los fondos que le daban para su familia y consumiendo sustancias prohibidas. Entonces ahí la misericordia mengua en la vida de Juan por la decepción que se lleva. La pregunta que tenemos es, en casos como esto, ¿cree usted que la misericordia debe de tener límites? Queremos que nos llame al 809-455-2020 y conteste sí o no. Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Su pastor y amigo Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección Juan 1125 con ustedes. Agradecemos la sintonía, saludamos a toda la provincia de Altagracia. En especial queremos saludar a nuestra gente de Cortecito, quienes nos sintonizan en el Cortecito, nuestro hermano Adán, Jocelyn, César. Saludamos también en el Cortecito a Misael Aponte. Dios bendiga la vida de Misael Aponte y de su familia. A nuestro hermano Jairo Vilorio, Dios le bendiga, Jairo. Está también en Cortecito un hermano llamado Juan Carlos Guevara Pérez. Si usted saluda a Juan Carlos, dígale que nosotros desde aquí le estamos saludando, estamos bendiciendo la vida de él y de su familia. Estamos compartiendo en esta tarde sobre la misericordia y tenemos una pregunta en el aire que es la siguiente. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Repito la pregunta que está en el aire para que usted llame al 809-455-2020. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Hay casos puntuales en la Biblia de misericordia. Uno de esos casos
es el rey David con Melfiboset. Cuando David pregunta, indaga, investiga si había alguien de la casa de Saúl a quien él pudiera brindarle una ayuda, una mano amiga, encontraron solamente a Melfiboset. Y a Melfiboset se le devolvió todo lo que le pertenecía a su abuelo Saúl. Y lo sentaron a comer en la mesa con el rey David. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites? Porque el hermano Jordi tenía un caso puntual que él compartía con nosotros, y es que hay un señor llamado Juan. Juan tiene un vehículo y pasa todos los días por el semáforo de Cocoloco. Y cuando llega Juan al semáforo de Cocoloco, se encuentra allí con un personaje en el semáforo de Cocoloco. ¿Cómo se llama el personaje? Ese personaje se llama Julito. Julito. ¿Y qué opina usted, Starling? ¿Julito lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo bien? No lo estaba haciendo bien, pero como llamó la hermana ahorita y el hermano dijo, yo lo puedo tener misericordia de otra manera y ayudarlo, aconsejarlo para que salga de ese mundo. Entonces usted está de acuerdo, como dijo el varón que llamó, que nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca por causa de la maldad de los demás. Exacto. Y que tenemos que continuar siendo misericordiosos. ¿Usted está de acuerdo con eso? De acuerdo, pastor. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Debe de tener un límite esa misericordia? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Amén. No, la misericordia no tiene límite. Tiene que siempre hacerse, tener por el otro ese amor, esa humanidad. Amén. Por favor, ¿quién nos llama y desde dónde? Mi nombre es María Batista y yo pertenezco a Bávaro para Cristo con el pastor Borrell. Saludo a la familia de Bávaro para Cristo que nos sintoniza. Ella dice que nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca, no importando lo que haya sucedido en nuestra vida. Hay casos que marcan la vida de nosotros. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Puede bajar, por favor, el volumen del radio? Ok, ahí, por favor. Gracias. Okay. Sí, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno. Amén. Dios te bendiga más, aquí, príncipe. Mi nombre es Lenín González. Estoy aquí en sintonía desde La Gallera. Saludo para la Verón. gente de La Gallera, de Verón. Amén, amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Un sector de bendición, de iglesia, de gente de Dios. Así es. ¿Qué le digo, hermano? Siempre estoy en sintonía con los diferentes temas que ustedes tienen. Son temas muy buenos, muy edificantes y controversiales a la vez. En este caso, hablando de la misericordia, hablar de la misericordia es ponerse en los zapatos como Jesús lo vería. ¿Por qué? Porque nosotros, el hombre, como sí, no entiende lo que es realmente la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no tiene límite y no la podemos comprender ni entender en nuestra humanidad, porque entendemos que no llegamos hasta ahí, porque entendemos que no podemos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios, como nos ama y nos ve más allá de nuestros ojos, de lo que nosotros podemos ver, sí tiene una misericordia que nosotros nunca la vamos a comprender. La misericordia no puede tener límite. ¿Por qué? Porque la misericordia es lo que va a denotar que tú tienes a Cristo en ti. Dice la Biblia que tenemos que ser imitadores de Cristo. Entonces, si somos imitadores de Cristo, tenemos que imitar que Él es misericordioso. Y que los ejemplos que nos muestra la Biblia de una persona misericordiosa es Jesús. De hecho, cuando le preguntaron quién es mi prójimo, Él dio una parábola del hombre que unos ladrones lo estafaron, lo dejaron herido, y pasó un levita, lo ignoró, tuvo compasión de él y lo ignoró. Pasó un sacerdote, también lo miró, tuvo como pena y también lo dejó. Pero hubo uno que fue movido a misericordia. O sea, para tú tener misericordia no es solamente tener de boca, decir, ay, fulano da pena, hay que ayudarlo, pero te queda callado. No, eso no es moverse a misericordia. Eso es tener empatía. Que tú te duela algo porque a nosotros nos duele lo que pasa al prójimo, pero no nos movemos a misericordia, que ahí que está el detalle.
sea, no solamente dolerte, sino que tú te muevas a misericordia, como dice la parábola del ladrón que lo estafaron. Amén. Entonces no debe tener límite la misericordia. La misericordia es algo que debemos imitar, aunque duela realmente, porque así como el varón, cuando pasa por el semáforo y le duele de impotencia saber que el dinero no está llegando a algo que realmente él quiere que llegue, pero realmente no te debe de importar hasta dónde va o dónde llega, sino que tú saber que Dios está mirando esa acción tuya y está mirando la acción también de la persona que lo está tomando. O sea, que aunque duela, la misericordia siempre va a doler, pero hay que hacerla, amado. Dios le bendiga. Amén. Esta ha sido la opinión de nuestro hermano que nos llama desde la Gallera de Verón, de la Jarda, de esa gente de la Jarda de Verón, de la Gallera, los manantiales. Dios le continúe bendiciendo más. Estamos tratando un tema, y el tema que tratamos en el día de hoy es la misericordia, y hacemos una pregunta puntual. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Pastor Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección con ustedes. Llame por favor al 809-455. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, sierva del Señor, Dios le bendiga más. Amén, mi hermano. La misericordia de Dios no debe de tener límite. No debe de tener límite, dice la sierva. La palabra de Dios dice que dichoso lo bienaventurado, dichoso lo misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces eso quiere decir que debemos de tener misericordia todo el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Es una llamada importante. Todo el tiempo debemos de tener misericordia. El hermano de la Gallera también fue puntual. Él dice que el samaritano fue el único que fue movido a misericordia, que el samaritano no fue como sacerdote, no fue como el levita. Eso significa que hay gente... Sí, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Amén, Dios le bendiga más. Gracias, Alfredo Áñez de este lado. Amén, Alfredo. ¿Cuál es su opinión? El principio bíblico, según la palabra. El Señor dice en su palabra que eternamente o para siempre su misericordia. Entonces es algo que no se puede mover. Dios lo estableció. Dios estableció la misericordia y no se puede mover. Y no importa que la gente se porten mal con usted, debemos de seguir siendo misericordiosos. Esa es la opinión de nuestro hermano Alfredo. Dios bendiga la vida de Alfredo. Manténgase en sintonía que estamos compartiendo sobre la misericordia. Y el samaritano fue movido a misericordia, dice el varón que nos llamó de la Gallera. Y el samaritano dio un ejemplo porque los samaritanos no se llevaban bien con el pueblo de Israel y aún así él fue movido a misericordia y lo ayudó. Pastor Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección, Juan 11:25. Estamos compartiendo en esta tarde lo que es la misericordia y tenemos una pregunta puntual. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Permitimos a nuestro hermano Jordi José que nos exponga un caso común de misericordia que pasa en nuestro sector, en nuestro país, en nuestro entorno. Amén, querido pastor. Vamos a exponer otro caso para que las personas puedan llamar y opinar. Este caso se trata de Rafael. Rafael es una persona que en sus finanzas siempre se ha manejado bien. Y Pedro, su amigo más cercano, en muchas ocasiones siempre le toma prestado. Pero la esposa de Rafael nota que siempre que le presta dinero a Pedro, Pedro no le paga. Por el simple hecho de que él está en una situación incómoda y que Rafael, por ser su amigo cercano, debe de ayudarle. Ahora pregunto, ¿debe Rafael tener un límite en su misericordia con Pedro, sí o no? La pregunta queda en el aire. ¿La misericordia debe de tener límites, sí o no? Hemos expuesto un caso
entre Rafael y Pedro. Rafael es un hombre muy trabajador, se sabe manejar bien en sus finanzas, además él tiene un trabajo que ha sido bendecido de parte de Dios. Y el hermano, él tiene un ahorrito ahí. Y Pedro se dio cuenta de que él tiene su ahorrito, que él se maneja bien en las finanzas, pero Pedro siempre necesita un dinerito prestado. Debe de Rafael, o hasta dónde debe de llegar Rafael prestándole dinero a Pedro, porque ya la esposa de Rafael se ha dado cuenta de que cuando Rafael le presta dinero a Pedro, este casi nunca le devuelve el dinero a tiempo, y en casos, hay casos que ni siquiera se lo devuelve el dinero, que se queda con el dinero. Entonces, queremos que usted nos dé su opinión sobre la misericordia. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Vamos a esperar su llamadita. Llame al 809-455-2020. La misericordia, como atributo de Dios, se revela como un Dios lleno de misericordia. Dice la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dios me lo bendiga, me lo cuide y me lo guarde usted. Está bueno ese tema. Amén, amén, hermano. Dios te bendiga más. La misericordia no debe tener límites, pero este caso que acaba de plantear el hermano, hay mucha contradicción. Porque hay personas que mientras usted lo esté ayudando, no buscan la manera de esforzarse para buscar un trabajo o para hacer otra cosa. Simplemente como usted lo está ayudando, ellos quieren abusar de usted. Y por eso es que tiene una controversia esta, pero la misericordia no debe tener límite, o si no Dios, toditos, ninguno fuéramos salvos. Porque Dios no tiene misericordia de nosotros, cada uno, y nosotros cada día estamos pecando, a cada minuto y a cada momento. Santo Dios. Esa es mi pregunta, ya te sabes. No debemos dejar entonces que se endurezca el corazón, dice el hermano. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34, en su versículo 6. Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pregunta, ¿cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? ¿Qué es la misericordia? Según la Biblia, es uno de los principales atributos de Dios. Y Dios espera que también sus hijos sean misericordiosos. La misericordia es un perdón. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Amén, amén, amado. Dios te bendiga más. Amén, guerrero. Un placer saludarle. Igual, denos su opinión. Estamos aquí compartiendo con un profeta y un evangelista de Dios aquí en mi casa. Santo. Y estamos escuchando el poderoso mensaje que ustedes están impartiendo y edificante a la mesa. Tremendo, eso es profundo, la misericordia. Verdaderamente que el hombre no tiene misericordia como Dios la tiene. Y hablando, nos la pusiste dura con esa pregunta, que si le perdonaría la deuda. Mira que Jesús da una parábola en Lucas 7 de un acreedor que le debía y uno le perdonó. Entonces ese es el alcanzó misericordia. Muchas veces nosotros no entendemos la misericordia de Dios porque es grande, es inmensa. Pero yo tengo un profeta aquí que te va a decir algo. Amén, amén. Pase el profeta, por favor, denos su opinión, profeta. Dios bendiga. Amén, amén, profeta del Señor. Dios te bendiga más. Yo creo que la misericordia de Dios es algo inmenso, amén. Y yo entiendo que nosotros como cristianos y ser humanos, nosotros hemos cometido muchos errores en esta vida. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan fuerte. La Biblia dice que antes de nosotros lo amáramos, Él nos amó primero. O sea que a pesar de que estemos en el lodo y todas estas vicisitudes, esa misericordia de Dios nos sacó del fango, ¿me entiendes? Y sigue sacando gente del fango. O sea, que la misericordia sobrepasa todo pecado, toda ira,
toda contienda, ¿me entiende? Esa misericordia pura, santa y sin mancha es aquella que no le importa cómo esté la persona o lo sucio que esté. Ella lo saca de allí por la misericordia que es Jesús. Amén. Yo entiendo que la misericordia es algo tremendo, que la misericordia de Dios no tiene límite. Santo Dios. Han sido las palabras del profeta. Dice Salmos 103 en su versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pregunta puntual. Le saludamos esta noche su pastor Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección Juan 11:25. Estamos compartiendo sobre la misericordia y tenemos una pregunta puntual sobre la misericordia. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Y estamos exponiendo el caso de Rafael y de Pedro. ¿Quién era Rafael? Rafael era un cristiano bien ordenado que había sido bendecido de parte de Dios y tenía un trabajo que le permitía a él poder hacer algún tipo de ahorro. ¿Qué pasa? Que Rafael tiene un amigo que también es cristiano, que se llama Pedro, y Pedro se ve en la necesidad de tomarle un dinerito prestado a Rafael, pero algunas veces Pedro pasa por situaciones difíciles y no tiene cómo pagarle ese dinero a Rafael. Y la esposa de Rafael ya no está de acuerdo con que Rafael siga prestándole dinero a Pedro porque Pedro no le ha quedado bien. ¿Cree usted, la pregunta es la siguiente, ¿cree usted que debe de tener límite la misericordia, sí o no? Esperamos que nos llamen al 809-455-2020 y haga su aporte al respecto. Starling con nosotros, que va a leer un versículo bíblico, un texto bíblico que nos ilumina sobre lo que es la misericordia. Dice Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios es tan grande, que Él es misericordioso, nos perdona, se apiada de nosotros. O sea que el amor es tan grande que no se puede apagar. Santo Dios. Recuerden que hay una diferencia entre la misericordia y la gracia. La misericordia es un perdón inmerecido y la gracia es un regalo inmerecido. Lo que significa que podemos ser perdonados, pero ese perdón no garantiza nuestra salvación, porque entonces nos haría falta la gracia para alcanzar la salvación. Estamos al aire tratando un tema sobre la misericordia. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Esperamos que nos llame al 809-455-2020. 809-455-2020. Su pastor, su amigo Johnny Jiménez les saluda desde el Centro de Fe y Resurrección Juan 11:25. Vamos a ir a una pausa y vamos a permitir que en el tiempo que vamos a la pausa usted elabore su respuesta. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Buenas noches, Dios les bendiga, especialmente a la provincia de Altagracia y toda la zona de Bávaro, de Verón, de Punta Cana. Saludamos también a la gente de Cortecito, a la gente de Friusa. Estamos también saludando a los que están por ahí por las Jardas de Verón, por los Manantiales, la gente que nos sintonizan de otra banda, de Nisibón, del Salado, la gente que están de Samaná, desde Boca de Yuma. Estamos saludando a nuestros hermanos de Cortecito. Gracias por su sintonía desde donde quiera que nos esté escuchando. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Les habla su pastor y su amigo
Johnny Jiménez del Centro de Fe y Resurrección Juan 11:25. Tenemos hoy un tema que estamos tratando y es sobre la misericordia. La palabra del Señor dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y la pregunta es la siguiente para los que nos acaban de sintonizar. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Esperamos su llamada al 809-455-2020. 809-455-2020. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Hubo un caso muy interesante de un señor que nos llamó, un varón, hermano, profeta del Señor, del área de la Gallera de Verón, y él decía que había un samaritano que fue movido a misericordia y que por ese mismo lugar había pasado un levita y un sacerdote y que no le habían prestado atención al hombre que estaba en el suelo, y que sin embargo pasó por allí un samaritano, un hombre que no se llevaba bien con el pueblo de Israel, y que fue movido a misericordia y levantó a aquel hombre del suelo, lo llevó al mesón, lo limpió, dice la palabra, con vino y con aceite, y que cuando él se iba dejó 2 denarios y le dijo al mesonero que lo cuidara, que lo limpiara, y que si gastaba los 2 denarios y él no había regresado, que podía seguir gastando, que cuando él regresara iba a pagar el dinero que se gastara en aquel hombre. Fue movido a misericordia y estaba dispuesto a desprenderse de una parte de dinero para poder ayudarlo. Entonces tenemos a nuestro hermano Jordi aquí en cabina, que expuso un caso sobre un señor que pasó por el semáforo de Cocoloco, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el señor? El señor se llama Juan. Se llama Juan. Entonces Juan baja en su vehículo y pasa por Cocoloco todos los días. Ahí se encuentra con el limpiavidrio Julito. ¿Y qué pasa con Julito entonces? El señor Julito, Juan le daba dinero a él todos los días porque era movido a misericordia, porque veía que Julito simplemente limpiaba. Juan era movido a misericordia porque veía que Julito tenía una familia que mantener y la situación estaba difícil, pero Julito era un hombre que se veía diligente porque estaba trabajando, estaba limpiando cristales a los vehículos. Exacto. Y Juan fue movido a misericordia. ¿A qué fue movido Juan? A misericordia. ¿Habrá alguien que esté escuchando esta emisora que sea movido a misericordia y llame al 809-455-2020 para que dé su opinión sobre si la misericordia debe de tener límites, sí o no? Entonces Juan le daba el dinero a Julito. Exacto. Le daba. ¿Y qué hacía Julito, varón, con ese dinero? Dice que Juan, saliendo un día del trabajo, se percató que Julito, en vez de gastarlo con la familia como se debería de ser, lo encontró comprando sustancias ilícitas, pastor. Ilícita. Exacto. Alcohol o algo así, ¿verdad? Exacto, alcohol. Exacto. Entonces él era un borrachón y se gastaba el dinero en ron y no le llevaba el dinero a la familia. Entonces Juan se molestó mucho, ¿verdad? Sí, Juan se molestó porque vio que el dinero que él le daba no era con el fin de ayudar a la familia, sino era para malversarlo en cosas que no son necesarias. Entonces queremos que usted llame al 809-455-2020 y nos dé su opinión sobre si la misericordia debe de tener límites, sí o no. Hubo una sierva que llamó y fue muy importante el aporte que ella nos hizo, y ella dice que en el caso de que ella esté ayudando a alguien y que ella se dé cuenta que esa persona no está actuando de manera correcta. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Dios te bendiga, hermano. Amén.
Queremos que nos dé su opinión sobre la misericordia. Bueno, para mí la misericordia sí debe tener límite. Pues Santo. cuando la misericordia no tiene límite, a veces abusamos de la gracia. Y si nosotros mismos no ponemos un stop a la misericordia, pues en un cierto punto nos puede perjudicar. Por eso, dentro de mi parte, es bueno que tenga un stop. Amén. Bueno, hay alguien que ha dicho que debemos de tener un stop con la misericordia, porque si no tenemos un stop y seguimos siendo tan misericordiosos, puede ser que eso pueda afectar nuestra economía, por ejemplo. Puede ser que eso afecte nuestro tiempo para con la familia, porque, por ejemplo, hay personas que nosotros, movido a misericordia, le dedicamos mucho tiempo, que nos consumen mucho tiempo. Tenemos que visitarlos. Esas son la gente que hay que hacer que se levanten a orar en las madrugadas. Esas son la gente que hay que llamarlo el día antes para que no se le vaya a olvidar ir a la iglesia el día siguiente. Y somos movidos a misericordia porque anhelamos que ellos, al igual que nosotros, puedan disfrutar del reino de Dios. También tenemos el caso de personas que tienen ministerio y que le dedican tanto tiempo a su ministerio que se le olvida compartir en familia con su esposa, con sus hijos, que siempre están de misión y son movidos a misericordia, y la misericordia los insta a ellos a trabajar en la obra del Señor, pero se olvidan algunas veces de la familia. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cree usted que la misericordia debe de tener límites? Quien les habla, su pastor Johnny Jiménez, del Centro de Fe y Resurrección Juan 11:25. Jesús enseñó que la misericordia debe de ser parte esencial de nuestra fe. La Biblia dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un caso de misericordia que nosotros compartíamos cuando veníamos a la emisora era sobre los gabaonitas. Cuando el pueblo de Gabaón se dio cuenta que Josué, todo el enemigo que enfrentaba, lo destruía y ya había pasado el mar rojo en seco, el Jordán, había destruido Jericó y todas las ciudades y los pueblos que se levantaban en contra de Josué y de los israelitas eran vencidos. La gente de Gabaón cogieron unos panes viejos ya con mucho moho, zapatos rotos, ropa vieja, y salieron y se encontraron con Josué y le dijeron que venían de un lugar muy lejano, que habían escuchado hablar de ellos y que querían hacer una alianza con Josué. ¿Qué acontece? Que Josué, cuando le mostraron esos panes que ya estaban viejísimos y le mostraron la ropa de ellos que estaba ya rota y se habían deshacido los pantalones, la ropa y los zapatos muy viejos, todo parecía ser, daba impresión de que ellos venían de un lugar muy lejano, que querían hacer una alianza con Josué, y Josué, al ver eso, fue movido a misericordia y aceptó hacer una alianza con los gabaonitas. ¿Qué acontece, hermano? Que al día siguiente, cuando siguieron caminando, Josué se pudo percatar de que ellos no venían de un pueblo tan lejano como habían dicho. La Biblia dice que Josué los tomó como leñadores. Fue él movido a misericordia al ver que estaban mal, pero cuando se dio cuenta que realmente ellos habían buscado una alternativa para poder salvaguardar sus vidas, él continuó siendo misericordioso y solamente cambió de estrategia, lo puso a ellos como leñadores y no como aliados de guerra, sino como leñadores sirviendo en la obra que ellos iban haciendo, el pueblo de Israel.
La pregunta que estamos haciendo es una pregunta puntual. ¿Cree usted que la misericordia debe de tener límites, sí o no? Quien les habla, su pastor Johnny Radamés Jiménez Díaz, Johnny Jiménez, del Centro de Fe y Resurrección Juan 11:25. La misericordia de Dios es uno de los atributos más grandes de Dios. Y Dios anhela que nosotros también podamos ser misericordiosos. Ya concluyo con la misericordia. Tenemos 2 semanas hablando de misericordia. Este programa es todos los martes de 7 a 8 de la noche. Les invitamos a todos los oyentes a que nos sintonicen el próximo martes de 7 a 8 de la noche. Vamos a estar orando por República Dominicana, vamos a estar orando por Bávaro, por Punta Cana, por Verón, por Cortecito, vamos a orar por los manantiales, por La Jarda, por Verón completo, por otra banda, vamos a orar por la gente de Nisibón, vamos a orar por la gente de Juanillo, de Cortecito, de Friusa, vamos a orar por la gente de Macao, vamos a pedir por toda la provincia de Altagracia, nuestra gente de Higüey. Buenas noches. Buenas noches. Denos su opinión, por favor. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga más. El programa. Gracias por su llamada. Quería hacerle una pregunta en base al tema. Amén, sí, le escuchamos. ¿Qué usted piensa de un pastor que no tiene misericordia? Los pastores que no tienen misericordia entendieron. ¿Qué usted piensa? Los pastores que no tienen misericordia entendemos que a lo mejor ellos encontraron que había que tener un límite. Puede ser que le pasó como el caso de Juan y de Julito. Que Juan era hermano Jordi que iba donde Julito. Exacto. Juan iba donde Julito y le pedía dinero prestado a Julito. Pero ¿qué pasa? Que la esposa de Juan no estaba de acuerdo con que le prestaran dinero a Julito. Y llegó un momento en que Juan tuvo que decirle a Julito que no podía más porque la esposa no estaba de acuerdo. Y obvio que Juan tenía que conservar lo más preciado que Dios le da al hombre después de su salvación, que es la familia. Vamos a estar orando por misericordia para que Dios inste al pueblo de República Dominicana, a Bávaro, a Punta Cana, sobre la misericordia. Vamos a permitirle al hermano Starling que ore por misericordia. Gracias, Padre, creador del cielo y de la tierra. En este momento te damos gracias, Señor, que seas tú haciéndonos misericordioso como tú eres misericordioso, Señor. A cada uno de los oyentes, Señor, que sea tú bendiciéndolo, Padre, con toda bendición espiritual, Señor, y nos haga más como tú eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Jehová, te damos. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos hagas cada día más misericordiosos. Y concluimos con informarle a la población que hay 2 tipos de misericordia. Hay una misericordia que viene de parte de Dios que es eterna. La misericordia de Dios se renuevan cada mañana. Dice la palabra del Señor en Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En conclusión, para el creyente, la misericordia no debería de tener límites en amor, el perdón y la compasión. Debemos de ofrecer todo lo que sea necesario para ser misericordiosos, porque debemos de parecernos a Jesús, que es nuestro líder. Y él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero no se debe confundir
compatibilidad del pecado ni con la ausencia de justicia. La misericordia siempre apunta a la restauración y al arrepentimiento, pero no se debe de confundir con la complicidad del pecado. Una cosa es ser misericordioso y otra cosa es permitir que la gente en nombre de la misericordia pequen y abusen. Si un cristiano o una persona que no sea cristiana quiere abusar de su persona y de su misericordia, debe de haber un límite. Porque una cosa es la misericordia y otra cosa es la ausencia de justicia. Y Dios es un Dios justo. Nosotros como cristianos podemos ayudar. ¿Hasta dónde podemos ayudar? ¿Hasta dónde podemos ser misericordiosos? Hasta que eso no afecte nuestra vida ni nuestra familia. Porque después de la salvación, lo más preciado que nosotros tenemos en esta tierra es nuestra familia. Nosotros no podemos permitir que por ser tan misericordioso usted acepte que su familia se destruya. La misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios es un perdón de Dios inmerecido. La gracia del Señor es un regalo, pero la misericordia es un perdón de Dios inmerecido. Por tanto, la misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia del hombre sí. Cuando alguien intenta abusar de nosotros, debemos de poner un stop y reprenderlo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es nuestra humilde opinión, pero insto al pueblo de Dios a que no se endurezca su corazón y que aunque a una persona le pague mal, no podemos catalogar que todos los demás van a ser de la misma manera. Debemos de mantener nuestro corazón dispuesto a ser misericordioso, porque si no somos misericordiosos, entonces cuando lleguemos allá arriba a las moradas celestiales y nos lean a Mateo 5:7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted no tuvo misericordia aquí en la tierra, entonces allá arriba puede ser que no tenga misericordia, porque está escrito en la Biblia que solo los misericordiosos alcanzarán la misericordia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar para que los corazones que hayan sido heridos sean sanados en el nombre de Jesús. Todo espíritu de venganza, todo espíritu de traición, de murmuración, de envidia, sea reprendido en el nombre de Jesús. Oramos para que toda raíz de amargura de quienes nos están escuchando en este día sea sanado de su corazón y usted pueda volver a tener misericordia y sea llamado a misericordia y pueda ayudar a su prójimo. Dios continúe bendiciendo a esta provincia, a Bávaro, a Punta Cana, a República Dominicana. Estuvo con ustedes su pastor del Centro de Fe y Resurrección, Juan 11:25. Dios les bendiga más. Finaliza su programa Equilibradamente Cristiano, una producción de los pastores Johnny Jiménez.